noches. Comenzamos un nuevo capítulo de Día Domingo, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Feliz de acompañarme hoy día? Fantástico, un día domingo hasta ahora. Acompañar a la gente. Tenemos un gran panel de expertos, comenzamos un nuevo cabildo y el día de hoy vamos a hablar de nuevas inversiones. Nuevas inversiones, a ver, hace 45 días, un poquito más, estábamos hablando de COP25, estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de cómo hacer que la producción, que la economía fuera de la mano con el medio ambiente. Exacto. Y mañana parte la COP25, pero en España, Javier. Exacto. De hecho, yo feliz porque yo termino acá y agarro un vuelo y parto para allá. Madrid. Así que después les cuento cómo estuvo eso, porque creo que va a estar muy bueno. Uno se da cuenta de cómo cambian las prioridades y cómo esto también, esta discusión medioambiental, no la podemos perder porque también tiene relación con lo que estamos viendo en la calle. Por supuesto, yo creo que tiene mucho que ver porque finalmente si estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de país, estamos hablando de futuro. Lo que hoy día se está viendo en la calle es también hablar del futuro, ¿cierto? Porque es pensar de lo que estuvo en el pasado, no estuvo bien y lo queremos cambiar. En esto es lo mismo, queremos avanzar y ser mejor. Javier, y tú que estás con la gente, tú que vas viajando y vas ayudando, ¿cómo está la gente y la energía? La gente y la energía, a ver, la energía de partida es un concepto que es como difícil transmitirlo. Yo en particular me dedico a asesorar municipalidades y organizaciones sociales, hago muchas etapas de participación ciudadana en temas de energía y lo primero que parto diciéndole a la gente qué es la energía. Entonces si les digo, es la capacidad de producir trabajo, que eso es, no van a entender, le explico. La energía la vamos a dividir en tres. Energía eléctrica, ¿cierto? La luz, el televisor que la señora está viendo. La energía térmica, que para mí es la más importante. La energía térmica tiene que ver con la energía que usamos para calefaccionarnos, para la ducha, ¿ya? Y para cocinar. Y después está también el tema del transporte. Yo particularmente veo más el tema eléctrico y el tema térmico. Entonces, cuando tú empiezas a hablar de eso, la gente empieza a hacer eco. Entonces, tú le puedes preguntar, ¿usted pasa frío? Sí, ¿ves? Usted le falta energía térmica o tiene un problema de energía térmica. Por ejemplo, en Chile, si nos vamos a la ciudadanía, vámonos a las viviendas. Todos tenemos una vivienda, ¿cierto? ¿Ya? O no tenemos, o arrendamos, qué sé yo, pero vivimos en algún lugar, o espero que vivamos en algún lugar. ¿Ya? 2/3, o sea, 2 de cada 3 viviendas en Chile fue construida sin ningún criterio de eficiencia energética, sin aislación térmica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que están mal aisladas. Entonces, cuando yo quiero calefaccionarme, tengo que consumir más combustible, o sencillamente, si no me da la plata para comprar el combustible, me va a dar frío. Quiero ir con Carlos yendo un poco también a la discusión que se ha instalado estos días de mayor gasto fiscal en un petitorio que es gigante. Y antes estábamos hablando de otras cosas, antes del 18 de octubre, de descarbonización, estamos hablando de una matriz energética que había que dar la vuelta, en el fondo, había muchas inversiones involucradas. ¿Puede cambiar todo ese camino hacia la sustentabilidad en materia energética de producción, el petitorio o las demandas que estamos viendo ahora en cuanto derechamente a financiamiento? Yo pienso que no. Son dos tareas que hay que abordar en paralelo. No hay una tarea que sea más importante que la otra. Atender al petitorio de la sociedad, sin duda hay que hacerlo. Pero también tenemos que tomar en cuenta de que el proceso de cambio climático está en curso. Y necesitamos un mundo para poder vivir y que dejárselo a nuestros hijos y nietos. Y eso requiere una acción inmediata. Esto no puede esperar. El proceso que está detrás de eso sigue avanzando. Lamentablemente, seguimos teniendo emisiones en crecimiento a nivel mundial y por lo tanto es algo que no es posible priorizar. Ahora, la electricidad, la energía en forma de electricidad es un elemento fundamental para el desarrollo. De hecho, la primera ley que se ha pasado como resultado, ¿verdad?, de las protestas y de este petitorio que se ha presentado es una ley de estabilización de tarifas eléctricas. Debía subir un 9% y con aquello que se evitó. Entonces hay una reacción que pasa. La electricidad tiene algo muy importante. Mientras está no hay ningún problema, estamos felices. Cuando no está, ¿verdad?, se nos desbarajusta la vida completamente. El transporte, las comunicaciones. ¿Pero cuánto debe influirnos cómo se produce esa energía? Más allá de que sea, obviamente puede ser más barata, más cara, ¿cuánto nos debe influir como ciudadanos el hecho de cómo se produce esa energía? Hoy día no podemos ser indiferentes al hecho de que el 60% de la energía en Chile se está produciendo con fuentes fósiles que se van a acabar en algún momento, y segundo, son altamente contaminantes. No porque Chile sea un pequeño emisor a nivel mundial, hay muchos pequeños emisores que suman mucho entre ellos, vamos a dejar de lado, ¿verdad?, que no nos importa. Y le importa mucho a la gente que vive en aquellas zonas que hoy día son zonas saturadas, ¿verdad?, en que son vecinos de 6, 7 centrales termoeléctricas a carbón, algunas con 30 o 25 años de antigüedad fácilmente, que están produciendo, a pesar de que se han hecho inversiones en mejorarlas, están produciendo contaminantes locales, además del dióxido de carbono, que es el contaminante que lleva al cambio climático. Entonces, eso es una preocupación hoy día y eso pega directamente en calidad de vida.
Vean ustedes lo que pasa en Puchuncaví, los episodios de intoxicación. No estoy diciendo que sea por culpa de una central eléctrica, pero coincide que en ese sector hay una alta actividad industrial y hay centrales generadoras, ¿verdad?, que utilizan estos combustibles. Rodrigo, tenemos una matriz energética muy reducida. La mayoría se sigue haciendo con carbón. A ver, vamos por partes. Primero, cuando hablamos de matriz energética, hablamos de distintas cosas. Lo explicaba muy bien. Lo primero es decir a la pregunta anterior, que quisiera quedarme ahí un segundo, cómo influye en la vida diaria de las personas. En Chile probablemente el mayor problema de contaminación que mata gente, que mata niños, que mata ancianos, es la producción de energía calórica, térmica, con leña de mala calidad. Algunas de las ciudades más contaminadas del mundo están en el sur de Chile, producto de esta forma de Temuco, generar... Coyhaique, por ejemplo. Como Coyhaique. Generar energía, y eso es un enorme desafío, y cuando hablemos de nuevas inversiones probablemente también vamos a hablar de eso. Desde el punto de vista de la matriz energético-eléctrica, efectivamente en Chile tuvimos durante mucho tiempo una matriz que estaba basada muy importantemente en la hidroelectricidad, pero porque éramos además un país muy chiquitito desde el punto de vista de la cantidad de consumo. Luego, y fue la apuesta por el gas argentino, empezamos a diversificarnos hacia mayor cantidad de gas natural, que es una forma de combustible que podríamos llamar de transición, es decir, es mucho menos contaminante que el carbón. Todavía es fósil, pero que era una buena transición y que además el caso del gas argentino era razonablemente barato. Todos conocemos la crisis, se cortó el gas. Nos cortaron el y gas. la única forma que hubo de reaccionar frente a esa crisis fue construyendo más centrales de carbón. ¿Fue una mala decisión en su momento? No, era la única posible. Porque además en esa época, la información que hoy día tenemos, la estructura de costos que hoy día existe de las energías renovables es totalmente distinta. Sin embargo, hoy día sin duda tenemos la oportunidad de ir transitando, y de hecho estamos transitando hacia una matriz energético-eléctrica mucho más limpia, y existen compromisos que ya están sobre la mesa de parte del gobierno y de empresas de generación para ir descarbonizando nuestra matriz en plazos que son bastante reducidos. Anine, esos compromisos de aquí al 2040, descarbonizar nuestra matriz energética, insisto, dada esta coyuntura, no es que uno lo ponga en duda ni nada, pero debemos seguir en la misma velocidad, incluso algunos decían debemos adelantarnos al 2030 a realizar este proceso. ¿El movimiento no relenta esta transformación de nuestra matriz? Antes de responder directamente eso, yo quisiera tomar el punto que planteaste al inicio, si la postergación, o trasladar la COP a Madrid, ¿no es cierto?, y, ¿no es cierto?, la crisis social que estamos viviendo no, digamos, saca de la agenda o pone en otro lugar de la agenda el tema de la sustentabilidad. Aquí ya se ha dicho, ¿no es cierto?, de la importancia que es la calidad del aire para la salud de las personas, siendo ese el principal problema que mata gente en Chile. Segundo, en el tema de cambio climático, más allá del tema de mitigación, son los impactos del cambio climático lo que importa, ¿no es cierto?, cómo impactan a la población. Chile es uno de los 10 países más vulnerables a los impactos del cambio climático. Y los impactos ya se hacen evidentes en términos de cambio, las lluvias, la sequía, Los incendios. Sí. aluviones, etc. Y esos a quienes afectan de la mayor manera es a los más pobres, porque tienen menos formas de abordar, ¿no es cierto?, los impactos o los desafíos que imponen estos cambios. Entonces, cuando estamos hablando de la agenda social y de desigualdad, el abordar el cambio climático es súper importante. Ahora, el tema ambiental a las personas no lo pueden visibilizar como un tema ambiental. Les afecta la salud, ¿no es cierto?, un aluvión o No es algo mucha abstracto lluvia, que ocurre en Europa. ¿no es cierto?, le afecta, ¿no es cierto?, sus inmuebles, etcétera. Entonces lo visibilizan de otra forma. Pero entonces las autoridades y los que toman decisiones deben ser capaces de hacer esa doble lectura, de leer el trasfondo de estas cosas y en qué se traduce. Entonces, Las inversiones no se pueden detener, por ejemplo. las inversiones no se pueden detener. Es cierto que nosotros estamos ahora como país, pusimos un nuevo, ¿no es cierto?, compromiso climático en la agenda, que es considerado, que pasó de Chile de estar considerado dentro de los porros del curso en esta materia a nivel global, y ahora somos el que le lleva la manzana a la profesora. Pero no ha pasado, por ejemplo, que con toda esta movilización hemos visto muchos inversionistas están derechamente temerosos de poner sus platas en Chile. En este tema puntualmente, lo importante que es hacer el cambio en la matriz, ¿no ha habido de repente temor de muchos inversionistas de decir, a ver,
Sí, es muy importante, pero ojo, que quizás acá O sí... sea, yo creo que hay temas que son importantes. Creo que Chile, como país, ha mostrado en sus factores fundamentales, que son en base a los cuales los inversionistas toman, digamos, decisiones de largo plazo, no se han modificado estructuralmente. Si uno ve las clasificaciones de riesgo, en realidad la clasificación de riesgo de Chile sigue siendo buena en relación a sus pares. El cambio que se ha dado en Chile en cuanto a su matriz energética y la incorporación de energía solar, eólica, etcétera, obedece a ciertas cualidades físicas del país que esas no se han modificado y también a condiciones de mercado, porque esas mismas condiciones físicas hacen que el precio el costo de producir esas energías en Chile sea de las más baratas del mundo. ¿Podría agregar algo? Sí, por favor. Yo tengo que estar en muy estrecho contacto. Nuestros socios son todos, la gran mayoría, inversionistas extranjeros. Yo diría que en este momento Chile no ha perdido la confianza en los inversionistas. Chile era considerado, ranquea siempre en los lugares altos de inversión en el sector de energía renovables, básicamente. Pero los inversionistas, sin duda, están observando lo que está pasando. Y ahí yo quisiera destacar dos elementos. Uno es que definitivamente imprescindible, yo creo, además por una cosa de sanidad social, ¿verdad? Terminar con la violencia y esta delincuencia desatada, ¿verdad?, que está ocurriendo hoy día. Pero en segundo lugar, yo creo que también el gobierno tiene una responsabilidad que es de enviar señales de estabilidad a los inversionistas. ¿Y por qué digo esto? Porque la ley que mencioné anteriormente, la ley de estabilidad tarifaria, es una ley que se tramitó en una semana. Ojalá que ese sea el caso que justifica la regla de que las leyes hay que verlas con tiempo. No quiero decir que esta ley esté mala. Fue una ley que se tramitó rápidamente, apoyo a la industria, necesidad de mandar una señal a la población, fantástico. Pero creo que tenemos que ser muy responsables en las leyes que vienen y tiene que darse el tiempo necesario para una discusión técnico-política profunda. Hay veces que la coyuntura hace que el tiempo... O sea, Mira, tenemos un tema que es la paz social, que es me más acuerdo de una importante. frase dicha por un dirigente criminal hace mucho tiempo, ¿verdad?, que decía: las prisas pasan, Las cagadas quedan. las cagadas quedan. Felipe Lamarca. Entonces, creo que eso Un gran empresario, nunca más tanto... que dirigente social. Felipe Lamarca, presidente de la CPC. Gremial, Así es. Gremial, perdón. Técnico Sí, social, sí. perdón. Me Nunca disculpo. No, social algo no. ha sido tan cierto como en este momento. ¿Te fijas? Entonces, creo que tenemos que tener la frialdad como para decir: mira, esto hay que resolverlo. Ok, estamos todos dispuestos a colaborar. Si esto es un tema, nosotros funcionamos dentro de una sociedad. Entonces, tenemos que responder a ella. Pero las cosas hay que hacerlas muy responsablemente en lo que viene. No, por favor, Dani. Sí, dentro de las medidas, Paola, que se han puesto arriba de la mesa del presidente, está por ejemplo, el cuidado de la infraestructura crítica de parte de Fuerzas Armadas, justamente en torno a estas inversiones. Estamos hablando de carretera, porque todavía no se sabe puntualmente cuál va a ser la infraestructura crítica que se va a delinear dentro de este proyecto de ley que podríamos ver que sea ley un tiempo más, no sabemos en cuánto tiempo, pero... A ver, es importante, es una señal quizás a los mismos inversionistas el hecho de que las Fuerzas Armadas en situaciones complejas vayan a proteger A tus resguardar. inversiones, o es algo que quizás no importa tanto a la persona que venga de afuera a poner sus lucas en Chile. Bueno, la verdad, Andrés, lo primero que como foco, y lo digo como servidora pública, yo fui 15 años funcionaria del Ministerio de Transporte, son las personas. Entonces, en ese sentido, un primer dato de la causa es que yo creo que aquí no hay una dicotomía entre las demandas sociales y el futuro y el medio ambiente. Creo que muy por el contrario, creo que hoy día hay una ciudadanía mucho más informada, mucho más empoderada, que si bien es cierto y con justa razón reclama mejores pensiones, educación y salud digna, también reclama por el medio ambiente y también sabe mucho más respecto de la repercusión en su calidad de vida. Por lo tanto, sin lugar a dudas, yo no es que diga las empresas no importan, muy por el contrario, pero ¿cuál es el foco de un gobierno? Es las personas, es escuchar y es atender esos requerimientos. Y uno de esos focos sin duda es el transporte público, por ejemplo, buscar alternativas. Hoy día vemos cómo personas se demoran 3, 4 veces lo que antes se demoraban en llegar desde su lugar de trabajo hasta sus hogares. Vemos muchas mujeres, hoy día, no sé si ustedes lo saben, pero de las mujeres que se transportan en la ciudad de Santiago, 82% lo hace en el transporte público. Entonces, ¿cómo no va a ser importante que la mirada de lo que está pasando, de la coyuntura, esté en esos elementos? Entonces, primero, favorecer el transporte público con todas las herramientas que existen. Segundo, y de la mano, reitero, sin dicotomía, seguir avanzando en energía sustentable. El año, a fines del 2017, principio del 2018, se anunció por parte de Metro, por ejemplo, que el 76% de las energías que utilizará Metro, ya está en la práctica prácticamente, valga la redundancia, sería energía solar y eólica. Entonces ahí hay señales claras de que al final del día, si conjugamos correctamente el interés de las personas
con lo que son demandas sociales y con lo que son inversiones públicas y privadas en ellas, creo que vamos a avanzar de una forma mucho mejor. Dicho esto, evidentemente todo ayuda. Hoy día los estados de excepción constitucional, yo soy directora de Derecho de la Universidad Central, establecen expresamente que se puede, en caso de emergencia, urgencia, a través de los mecanismos existentes, permitir, por ejemplo, que personal de las Fuerzas Armadas y de Orden, lugares específicos, podría haber pasado así el 18 de octubre, inmediatamente estaciones de metro, inmediatamente aeropuertos, se cubran a través de esta situación de emergencia. Eso puede hacerse hoy día, no hay ningún problema, está autorizado por la Constitución. Este proyecto es bastante similar a un estado de excepción en el sentido de que busca inmediatamente una medida de urgencia. Está planteado 30 días corridos, aumentarlo 30 días corridos más en caso de necesidad. Por lo tanto, yo creo que lo que hace es hacer una bajada de alguna forma de lo que ya existe y creo que todo contribuye para asegurar un transporte público seguro, de calidad y por otra parte también seguir manteniendo esta idea de energías renovables. Último ejemplo, la electromovilidad. El 2017 nosotros trajimos los primeros buses eléctricos. No ya tenemos para corredores completos funcionando con electromovilidad. Así es, y no para probar, no para ser pilotos, sino para decir, los vamos a incluir. Hicimos la Estrategia Nacional de Electromovilidad ese mismo año, con medio ambiente, con energía, pero no solo el gobierno, lo hicimos con las personas. Escuchamos a los académicos, a la sociedad civil y a los expertos. Entonces, todo esa es la forma hoy día en que las personas nos reclaman que tenemos que hacer las políticas públicas. Nosotros acá podemos conversar de datos, pero miremos y escuchemos lo que las personas también demandan. Andrea, ¿cómo...? A ver, tú hace rato que estás especializado en el tema de sustentabilidad, medio ambiente. Decíamos al principio, la COP25 empieza mañana en España. ¿Cómo no podemos perder el eje dentro de toda esta discusión? Chile está pasando por un momento muy complejo. No perder el eje, que hay una emergencia climática que tenemos que abordar y no perder. Europa acaba de declarar emergencia climática hace algunos días, hace algunas horas en Europa. ¿Cómo no podemos perder ese foco de aquí en más en los próximos días, próximas semanas, próximos meses? Sí. Mira, yo creo que recordar que las movilizaciones más masivas que hubo asociados a medio ambiente fue Hidroaicén, por ejemplo, fue Barrancones, y donde finalmente lo que está pasando ahora, esta crisis social, también es una crisis ecológica, también son demandas socioambientales donde las personas no solamente están pidiendo mejor salud, mejor educación, mejor pensiones, mejor todo, también están pidiendo vivir en un medio ambiente mucho más sano. Y en eso también tiene que ver con las inversiones y también el tipo de energía que estamos teniendo acá en nuestro país. Si bien actualmente el 23% de la matriz energética está con energías renovables no convencionales, y se espera que acá al 2040 sea el 100%, ojalá, según proyecciones que de hecho ha hecho la Asociación Chilena de Energías Ese camino Renovables. no se va a relentar con este... porque uno puede pensar, los inversionistas pueden ser temerosos, quizás. Es que yo creo que no, porque tiene que ser de la mano. Yo creo que las demandas son completas de distintos puntos de vista y las reacciones o las respuestas también tienen que ser hacia estos temas. O sea, si bien vamos a estar conversando durante 2 semanas en la COP25, donde va la ministra de Medio Ambiente, va el ministro de Ciencia y Tecnología, van un montón de científicos y científicas a hablar de este tema, yo voy a estar ahí durante toda esta semana. O sea, son temáticas que si van a pasar en Madrid y no ahora en Chile, no podemos dejar de perder esa mirada. Todo lo que se aprenda allá y lo que se lleve en estas 2 semanas hay que aplicarlo acá en Chile. Recordemos que desde el próximo año hay que aplicar el protocolo del Acuerdo de París, que es empezar ya a fiscalizar, empezar a multar, empezar a ponernos de acuerdo. Y el compromiso chileno en la baja de la producción de CO2 fue bastante ambicioso. Exacto, pero no podemos subir una temperatura de más como 1,5 grados porque de verdad va a haber una crisis climática mayor a la que hay ahora. Y si no se comprometen los países, no vamos a llegar a ningún lado. Y yo creo que eso también está acompañado y debe ser acompañado no solamente por las decisiones de la autoridad, sino que por las empresas. Las empresas, si no se comprometen con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que dentro de eso está la educación, está la sustentabilidad, está la salud, van a morir, o sea, los ODS. Y por otra parte, yo creo que la educación ambiental es clave. Mira, yo fundé la campaña de educación ambiental que se llama Salva la Tierra, que desde el año 2011 ha recorrido cerca de 1000 colegios de todo Chile y plazas de armas de distintas regiones del país. Y es increíble cómo los niños finalmente son los que están educando a sus padres, son nativos ecológicos más allá de nativos digitales, y es increíble la sed que hay de información por parte de la ciudadanía, sobre todo en regiones
de esta información. Y yo creo que son los más comprometidos con incorporar a la comunidad local en la toma de decisiones con las inversiones, con las energías renovables y con los distintos proyectos. Entonces, ¿cómo hacer esta triada perfecta que incluya ciudadanía, empresas, autoridades, pero también a la academia? Álvaro, sí, por ¿Puedo favor. contar algo? Es que creo que es muy importante lo que ha dicho Andrea, porque el cómo, o sea, una cosa es fijarse una meta como país. Sí. Y una cosa es muy distinto, es cómo vamos a hacer ese viaje, cómo vamos a hacer esa trayectoria. Sobre todo si al comienzo del viaje hemos tenido estas turbulencias Entonces que no yo han sido creo que menores. este movimiento de tierra Sí. que se ha producido ahora está diciendo también a las personas, yo estoy aquí, yo existo. La trayectoria hacia un país bajo emisiones trae muchas O oportunidades. sea, debe reforzar Muchas el camino. oportunidades para la creación de nuevos trabajos, nuevas capacidades, involucramiento de la gente en ello, pero eso no se da de forma espontánea. Hay que intencionar muchos de esos procesos. Y yo creo que este movimiento ¿Cómo de se hace, tierra, entonces? por ejemplo, un estado activo que indique cuáles son las capacidades, cuáles son los sectores en que puede, por ejemplo, en el caso de las energías renovables, en el tema solar, hay una oportunidad enorme. Me imagino que esto es parte de la conversación que vamos a tener después de las nuevas inversiones, pero hay muchos espacios en que Chile puede liderar buscando estos triples beneficios, que sea beneficios económicos, ambientales y sociales, pero se requieren ciertos roles desde el Estado, desde las empresas y desde la ciudadanía. Y eso es lo que hay que intencionar. Perfecto. No, me gustaría volver al tema del transporte que Paula lo puso en el tapete. Álvaro González, ¿cómo logramos el renacer del tren? Porque el tren antiguamente era un medio de transporte muy utilizado y ayudaba muchísimo, pero hoy está como en un segundo plano. Sí, yo coincido mucho con lo que dice Paola. El terremoto que tú dices, lo que nos hace colocar el foco en las personas y en el servicio de movilidad, en el servicio de transporte y no en la infraestructura. Estamos pensando siempre en infraestructura, en fierro, en cemento, en inversiones, en proyectos, pero no sabemos muy bien cómo va a ser el servicio para las personas. Por ejemplo, el tren al Valparaíso sigue. Por ejemplo, uno dice, después de todo esto, quizás los inversionistas dicen, estamos mirando para otro lado. Por mejor ejemplo, no". el tren a Valparaíso, que los inversionistas tienen un compromiso para hacerlo. Por supuesto que no es un compromiso incondicional, es un compromiso donde hay unas reglas del juego que se cumplen, pero un proyecto que permite ahorros de tiempo importante, un proyecto que permite desatochar los accesos Ahí estamos a los viendo puertos. algunas viendo imágenes el- justamente. Sí, esa es Para que nos vaya explicando. la estación de Barón. Barón, la imagen, digamos, de la estación Barón. Pero efectivamente el proyecto logra reducir en forma sustancial los tiempos de viaje, logra reducir ¿En la términos de costo, por contaminación. ejemplo? ¿En términos de costo para una persona? En términos de costo, en términos de pasaje, uno debería estar esperando tarifas menores de 5.000 pesos y con una tarjeta de pasajero frecuente mucho más abajo. O sea, uno también tiene que ver servicio, tarifa y la calidad de la infraestructura del proyecto. Hoy día lo que nosotros vemos es que hemos tenido buenos proyectos de infraestructura, Sí. pero los servicios que se están prestando hoy día no son los que las personas quieren. Entonces, alguien que está pagando hoy día en las carreteras y que se demora 1 hora y media en llegar a su trabajo y le cuesta muy caro, en realidad no entiende cómo puede pagar por un servicio que es malo. Entonces, el foco de la infraestructura ha estado bien. Se han hecho buenos proyectos, pero el Estado ha llegado atrasado, ha llegado siempre mal. Por ejemplo, vamos a terminar el aeropuerto de Santiago y cuando se termine Ya va a estar chico. Va a estar Así chico porque el Estado tiene una visión muy distinta. Nosotros somos súper expertos en hacer diagnósticos, en hacer estudios, nos gastamos mucho dinero en estudios, pero no hay acción. Pero, Álvaro, y lo ¿puede- que, perdona, déjame por favor. cerrar el punto. Sí, La sí. inacción lo que genera es que prestas un mal servicio, porque todo está atochado, hay congestión, hay contaminación, y las personas entonces se enojan y pasa lo que tenemos ahora. Ahora, ¿cómo resolvemos este circuito? La verdad que hay que cortar el queque. O sea, ya podemos hacer buenos estudios, pero en algún momento la autoridad política, y esta es una cuestión de políticas públicas, tiene que tomar decisiones y echarle para adelante a los proyectos, mirando siempre la calidad de servicio que va a recibir el usuario. Y cuando esa calidad de servicio
vaya a estar reduciéndose, tiene que reaccionar. Ese es un poco el circuito. En ese mismo sentido, solo Bien, por favor, aportar sí. que efectivamente tú preguntabas un poco por el renacer del tren. Y yo creo que aquí uno también tiene que ser bien responsable a propósito del financiamiento, que también ha sido una pregunta que cruza sin lugar a dudas la infraestructura. Pero tenemos ejemplos bien concretos y exitosos en el último tiempo. En el año 2017 se inaugura el Metro Tren NOS, que une Estación Central con NOS, San Bernardo, uniendo 5 comunas. Se proyectó al principio algo así como 60.000 pasajeros diarios. Hemos llegado a tener un pic de 85.000 pasajeros. ¿Cómo no va a ser importante que una persona que antes se demoraba 2 horas y media en llegar, hoy día tenga la oportunidad de llegar Rentabilidad social, se llama. 24 minutos? 24 minutos versus más de 2 horas en algunos casos. Entonces, creo que proyectos como el tren de Valparaíso-Santiago, sin lugar a dudas, deben ser un foco de atención, porque además, entiendo yo, corrígeme tú Álvaro si me equivoco, que no habrían subsidios ni otra fórmula en que el Estado tuviera que hacer una gran inversión para efectos de poder implementarlo. Por lo tanto, es una oportunidad concreta y muy importante además, que está sometida al proceso de licitación del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, no va a ser una negociación a puerta cerrada, ni mucho menos, sino un proceso en el que todas las empresas finalmente podrán postular y, evidentemente, bajo las reglas establecidas, adjudicarse finalmente la realización de ese proyecto. Uniendo ese tema con el ambiental, claramente el Nos tren, apasiona, ¿ves? el No, Javier, te tren metes, te metes. va a bajar sustancialmente las emisiones. Sí. Y por lo tanto también tiene que tener una prioridad ambiental. Muchas veces en la evaluación social de proyectos que tú mencionas no está considerado eso como un beneficio. Entonces se empiezan a hacer estudios y más estudios donde hay que tomar la decisión y hay muchos puntos de vista y en algún momento la autoridad política tiene que cortar el queque, tiene que decir, ok, licitación, nos vamos por aquí, porque obviamente hay otras industrias, la industria de las carreteras, la industria de los buses, la industria... Hoy día ya distintas estos industrias que queques para dicen, cortar, eso sí. ¿sabe qué? Mire, vamos a hacer estos cambios, no sabemos. En algún momento la decisión política tiene que ser importante, basado, por supuesto, en los estudios que se necesitan, pero la acción tiene que estar hoy día presente, y eso es quizás la lección del terremoto. La lección del terremoto es, no podemos dejar pasar tanto tiempo hasta que se denigre el servicio, hasta que las personas salgan a la calle o se genere una condición como Sí. Javier. Yo quiero plantear una cuestión que es re importante. O sea, al menos para mí. Yo creo que el movimiento de lo que está pasando vuelve a instalar la necesidad de que la ciudadanía sea parte de la elaboración de las políticas públicas, por ejemplo. Yo creo que eso es súper relevante, que sea parte. Les voy a contar una historia cortita, 2 minutos. Yo hice un magíster en gestión y políticas públicas, todavía no termino la tesis, que es sobre pobreza energética, no me reten. Ya, Sí, yo como académica te reto, como tienes que con eso, terminarla. pero bueno. Y cuando un profesor, Patricio Mendoza, le mando un saludo, es un crack, ya pide un estudiante para hacer su tesis. ¿Sobre qué tema? La distribución eléctrica. Yo, perfecto, yo partí, porque como yo trabajo en una fundación, Energía para Todos, de energía, bueno, vamos. Voy donde él, un experto, venía volviendo de su postdoctorado y quería el tema de las microredes, que es una cuestión tecnológica, y me dice, Javier, quiero meter las microredes en la ley, porque se va a discutir la nueva ley de distribución eléctrica. Digo, oiga, tú no puedes meter una tecnología en la ley, pues si la tecnología cambia. Ah, me dice, pero mira, te cuento que va a haber una etapa de participación ciudadana, esto hace 3 años atrás, ya donde podemos participar, esto y lo otro. Vamos, le dije yo, vamos. Eran en la Católica de las 3 a las 6 los miércoles, eran como 12 sesiones, yo fui como a 8. Después volví en marzo, fue diciembre, volví en marzo y le dije, oiga, profe, ¿sabe qué? Como que no me llama tanto la atención, vi como que el espacio en verdad eran puras empresas y gente del Estado, pero así como académico, ONG, ciudadanía, no había nada. Entonces como que no me da mucho sentido porque nos vemos otro tema. Y él me dijo, pobreza energética, ya, vamos para allá. Cuento corto que 1 año y medio después, el año pasado, porque ese proyecto del gobierno de Michelle Bachelet quedó en nada, Piñera lo retoma y dice, vamos a hacer la etapa de participación ciudadana, cambian la metodología, pero la etapa de participación ciudadana. Y dije, voy a participar, voy a ir. Fui y vi las mismas caras que vi 2 años atrás. Ya, entonces me ocurrió una idea. Dije, ya, voy a anotar todos los seminarios, todas las actividades que yo hagan, y voy a pedir por transparencia que me envíen quiénes son los que participan de estas actividades, para saber cómo se toman las decisiones. Se me llena sorpresa. Porque, por ejemplo, hubo un taller de cierre del diagnóstico de la distribución eléctrica, el 13 de septiembre del año pasado. Fueron 113 personas, ya el 55% de las personas agentes de la industria. 31% instituciones públicas, académicos 6%, 4% ONG, 4% información. Así se distribuye la discusión. Después dije, bueno, voy a pedir
el de Seminario Nueva Distribución Eléctrica en Chile, que fue el 24 de enero de este año. Pero qué Mateo, Javier. Me respondieron que no tenían la información. ¿Ya? Raro, no importa. Después hubo otro, el 13, o sea, el 19 de marzo del 2019, un seminario, propuesta conceptual nueva distribución eléctrica en Chile. Manden por transparencia quiénes participaron. Mire, 67% de las personas que participaron de la discusión para crear una nueva ley de distribución, Agentes de la que no se cambia hace más de 30 años, ya, agentes de la industria. 25% instituciones públicas, académicos 4%, ONG 3%, sin información 1%. Se lo llevan los medidores inteligentes. ¿Ustedes creen que alguien podrá alegar que le pongan un medidor inteligente? Si es inteligente, o sea, si yo lo pago y la cuestión es mía, no hay problema. La gente pensó, dijo, yo voy a pagar algo que después no va a ser mío. Eso es lo ilógico de esta cuestión. ¿Ya? No es que si lo paga la empresa y lo pone la empresa, la gente, está bien, es inteligente, además hay una norma técnica, anexo técnico, la palabra exacta. ¿Ya? O si lo compro yo, bueno, queda para mí. Esa es una cuestión como lógica. ¿Ya? Pero claro, pues, cuando la discusión se distribuye de esta manera, con argumentos técnicos súper sólidos, yo tampoco quiero validar la opinión de cada uno, si yo no creo que tengan malas intenciones la gente que discute, pero esa Ana Juanita no la meten en la discusión. Participación Y ciudadana. hay que abrir la discusión. Y aquí- y aquí- sí. Quiero relevar lo que decía Andrea, lo que decía Paola. Que las personas, que la ciudadanía sea parte de la discusión de la construcción de políticas públicas. Es esencial. Eso es lo que nosotros necesitamos. Rodrigo Castillo, aquí pasamos por varias discusiones, el tema de los medidores inteligentes, lo hemos discutido muchas veces este año, y también la discusión sobre políticas públicas, cosas tan sensibles como la energía. ¿Está monopolizada por la industria? Yo quiero recordar un seminario que tuvimos hace 3 años con Alejandro Aravena, arquitecto ganador del premio Prisque. Y que además Alejandro ganó el Prisque no por los grandes edificios preciosos que también ha hecho, sino más bien por su metodología de construcción de viviendas sociales y la manera como hace participación ciudadana. Y uno de los temas que más conversamos con Alejandro fue justamente cómo se hace verdadera participación ciudadana. Y Alejandro nos da el siguiente ejemplo. Nos dice, mira, yo nunca había hecho una casa social en mi vida, no sabía cómo se hacía eso. Entonces me puse a conversar con gente que era experta en hacer casas sociales. Me dijeron, mira, lo que nosotros hacemos es que como sabemos de antemano que las personas que van a vivir en esas casas van a cambiar el baño del lugar de donde nosotros lo vamos a poner a donde ellos lo quieren tener, lo dejamos suelto, ni siquiera lo adornamos, porque ¿para qué le vamos a dificultar si sabemos que el 99% de ellos lo cambia de lugar? Entonces Alejandro dice que los queda mirando y dice, ya, ¿y por qué lo ponen en un lugar inadecuado sabiendo que lo van a cambiar? Entonces el tipo dice, porque la vivienda social tiene un máximo de costo de 400 UF. Y por lo tanto, en este caso, digamos, Mejor hay lo dejo distintos suelto precios. para abaratar costos. Y por lo tanto, no puedo poner el baño, no me da la plata para poner el baño más lejos de la red de agua, porque las cañerías, etcétera, harían muy caro poner el baño en otro lugar. Entonces Alejandro dice, ya entendí. ¿Sabes qué hay que hacer? Hay que poner el baño donde va. ¿Nos va a faltar plata? Prefiero no poner piso. ¿Saben por qué? Porque poner un piso es algo que el ciudadano que va a habitar esa casa puede hacer sin peligro. Cambiar un baño de lugar pone en riesgo la construcción de la casa, la estabilidad de la casa. Y por lo tanto, si sabemos que esa casa va a quedar incompleta porque no nos da, tomemos la decisión de qué hacemos. Y acá viene el punto respecto de cómo se hace verdadera participación ciudadana, porque Alejandro cuando estaba explicando esto en un momento dice, pero creo que me estoy mal explicando y que me van a malinterpretar. Yo jamás en la vida le preguntaría al futuro habitante de la casa cuánto acero poner en los muros. Porque yo sé cuánto acero poner en los muros. Eso no es debatible, aunque el 99% de los futuros habitantes dijera que mejor pongamos madera en los muros. No voy a poner madera en los muros se hacen como yo digo. En cambio hay cosas que yo no sé, que son las preferencias de las personas. Entonces hay que hacer una distinción muy clara en materia de diálogo con la ciudadanía, entre aquellas materias en las cuales necesariamente tenemos que ampliar muchísimo la participación En el ciudadana. caso de los medidores, por ejemplo, Rodrigo, faltó esa comunicación porque Sin duda. claramente una política que para muchos, y aquí hemos tenido, lo discutimos hace un par de semanas, Sí, el otro tema cabildo. de los servicios básicos, lo discutimos acá y fue tema central el tema de los medidores, de cómo faltó abrir la discusión, comunicar bien, en el Sin fondo, duda. Ahora, pero de algo con que la pareció pregunta- algo con letra chica y con la con pregunta trampa y no era así. a los ejemplos que daba Javier.
Javier daba los ejemplos de los porcentajes de personas participando en los distintos diálogos. Esas eran conversaciones, eran invitaciones abiertas, podía ir el que quisiera. La pregunta es, ¿por qué no iba más sociedad? Y uno podría decir, porque son unos flojos, que no se les ocurrió ir. No, eso no es la verdad. Primero, porque probablemente ni siquiera se enteraron. En segundo lugar, porque aún habiéndose enterado, probablemente un dirigente social no tiene la información necesaria para entrar en una discusión que en ese caso va a ser extremadamente técnica. Por eso cuando hablamos de participación ciudadana, no solamente es el número y la cantidad de personas que participan, porque podría haber habido, yo les puedo decir que con motivo, por ejemplo, de la discusión de la política energética de largo plazo que se hizo, y la ANI lo sabe mejor que nadie, que se hizo hace algunos años, durante también el gobierno de la presidenta Bachelet, participaron muchas miles de personas. La pregunta es cuánto influyó la participación de esas miles de personas en la política definitiva. Por lo tanto, no solamente tenemos que preocuparnos de las estadísticas o de los números, tenemos que hacernos cargo de la manera como podemos canalizar esos puntos de vista, de forma tal que las preguntas que le hagamos a los ciudadanos sean aquellas correctas, en aquello en lo cual ellos además tienen competencias para elegir. Y evidentemente hay otros aspectos que son estrictamente técnicos, los cuales, si hay alternativas, será una discusión entre técnicos, entre académicos, en aquello que no es un asunto de preferencias legítimas de parte de los ciudadanos. Pero después se toman decisiones Andrés. donde finalmente la gente se siente vulnerada. Y no solamente pasa en tema eléctrico. O sea, estamos hablando de cuando se toman decisiones alrededor del ecosistema donde vive la gente, que es su hábitat, asociado a glaciares, a bosque nativo, a montañas, a ríos, a lagos, y finalmente la gente no participa en eso. Y donde tenemos también una economía que es mucho más como de extracción que de conservación. Entonces, ¿cómo podemos llegar a este equilibrio donde podamos crecer económicamente, pero de una forma sustentable, y por otra parte conservemos estas inversiones y se aumenten, y sigamos también en esta vía de tener energías más limpias, de tener también preservación de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestros glaciares, como para tener una democracia ecológica? O sea, esa participación ciudadana, quiero ir con Pablo, también con Carlos, para que vayamos repartiendo un poco la discusión. Yo también quiero participar. Sí, por supuesto, para que vayamos, para que alcancen todos a hablar, obviamente, en la idea de un cabildo. La participación ciudadana en todos los ámbitos de inversión es algo que llegó para quedarse. O sea, no va a haber quizás inversión en nuestro país, más allá del ámbito que sea, en que la participación ciudadana no sea fundamental. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Por eso yo quería rebatir un poco el punto, en qué sentido, digamos. Decir que hoy día las personas no pueden decir nada, no pueden relacionarse con los temas técnicos, yo creo que es un profundo error base. ¿Y por qué lo digo? Porque hay temas que son técnicos y que son muy relevantes. Yo sé que muchas veces es difícil de explicar. A mí me pasa cuando me preguntan por la tarifa del sistema Transantiago hoy día denominado red, el panel de expertos, el famoso panel de expertos, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy día nos convocan otros temas, pero lo que yo quiero ir, a lo que yo quiero ir es a lo siguiente. Hoy día la participación ciudadana real no tiene por qué excluir a priori ningún tema. Eso es una base y un principio. Porque si no, no leímos lo que está pasando. Y cuando uno correctamente, y con harta humildad lo digo, como técnica, como académica, como exministra, pero además como funcionaria pública, ex funcionaria pública también, me encanta a mí el servicio público, así que feliz volvería cuando se dé la oportunidad, pero a lo que yo voy es, todo tiene que ser obviamente discutido, pero además darle, y ahí la educación, y yo comparto con Andrea, es clave. Porque si yo educo y empodero a las personas, ¿por qué no voy a discutir con ellas el panel de expertos y otros elementos? Y un solo ejemplo, que yo podría haber traído los gráficos, no sabía ahí, podríamos habernos soplado. Lamento no haberlos traído, pero yo podría usar esos mismos gráficos para decir que nosotros hicimos, que me enorgullece enormemente, una ley de convivencia vial, en la que partimos con 30 agrupaciones y terminamos con 100 agrupaciones, furiosos ciclistas que se reúnen ahí todos los primeros martes cada mes, que hoy día están ahí también siempre presentes. Podría nombrar miles, no chat, etcétera. Son sociedad civil con las cuales, ¿saben qué discutíamos? Los temas técnicos. Discutíamos los temas necesarios para poder avanzar. Intervenciones porque alcancemos a hablar todo. Muy breve. Sí. Solo para que no se malentienda. Hay una distinción entre la solución técnica específica y las consecuencias de esa solución técnica. Yo coincido completamente en que uno no puede decirle a las personas, sabe que usted en esto no se meta. No, usted no tiene por qué saberlo ni entenderlo. Hoy día eso ir al sacrificio. Lo que sí, efectivamente, no puedes construir un muro con menos del metal que hace falta para que no se caiga.
Son dos cosas que son perfectamente compatibles. No es uno u otro. Me encanta esta discusión porque ¿sabes derivamos de algo tan yo técnico a cuestiones quisiera agregar algo, ciudadanas. ¿eh? Don Carlos, Y por es que favor. Carlos. Yo creo que acá de repente nos sorprendimos del estallido social, a todo esto, nadie se imagina. Yo creo que había muchas señales, ¿eh? Y si no leemos las señales que hoy día están explícitas en la calle, vamos a estar muy mal. Sí. Hay una frase que a mí me pegó muy fuerte, que la he visto escrita varias veces, que dice, hasta que la dignidad se haga costumbre. Eso debería ser, cambiar tal vez nuestro lema del escudo, ¿verdad? En vez de por la razón o la fuerza, poner hasta que la dignidad se haga costumbre. Porque lo que estamos viendo O por es que la fuerza de la razón, tan normal. la gente está pidiendo dignidad. Atrás de todo eso, cuando tú discriminas en que yo llego a mi casa en 15 minutos y la otra persona se demora 2 horas y media, es 4 hasta a veces. Mi nana se demora 4 horas y el conserje también. Y el tiempo que debe estar con su familia, te fijas, o educándose, o simplemente No, la echado en la calidad cama de viendo vida es televisión. Te fijas, eso es una discriminación y eso afecta la dignidad. Y en ese sentido, ¿verdad? Todos estos servicios que nosotros estamos viendo, que giran, por ejemplo, en torno a la energía, son elementos que pueden convertirse de ser elementos extremadamente discriminatorios a ser igualitarios. Un plan de movilización racional a nivel ciudad completo, yo sería el primero en dejar el auto en mi casa. Pero donde yo vivo, tengo que caminar 6, 7 cuadras para llegar a tomar una micro que pasa cada cierto tiempo. Entonces, en esas condiciones, que a alguien le puede parecer que es algo pan de todos los días, hoy día para mí no es atractivo. Si tuviéramos a una distancia razonable, movilización, que se sabe que hora vas a llegar, en qué momento vas a llegar al lugar de destino, que sepamos que no es contaminante, en fin, que te dé condiciones. Y ahí hay una oportunidad tremenda que liga energía, y eso lo quiero dejar clarísimo, que los servicios energéticos, la calefacción, la calidad de vida, lo que se mencionaba dentro de las casas, la contaminación que se tiene, ¿verdad? Todo eso. Y respecto a la participación ciudadana, es fundamental. A mí me ha tocado varias veces escuchar justamente, no, pero ¿qué vamos a opinar sobre esto? Pues esto es un tema de técnicos, ¿no? Una vez hablando sobre la AFP, sobre la ISAPRES también. Por favor, lo que decía un tema técnico, las nos afecta a todos. consecuencias nos afectan directamente. Y quiero ir al tema, por ejemplo, algo tan sensible. Sí, yendo en el mismo de participación ciudadana, por la Dani, después Álvaro. Por ejemplo, algo que atraviesa todo, lo hemos discutido hace harto rato, como la electromovilidad. ¿Cómo la podemos aterrizar para que todos participemos en una discusión que es tan importante de la mano de la sustentabilidad y de este estallido social que hace que todos participen? Sí. Primero que todo quería decir que el tema de participación, o sea, este terremoto, sí, es un síntoma más, un gran síntoma, un impacto fuerte, es decir, que la gente quiere, además que la entiendan, ser considerada en las decisiones, quiere participar. Si uno mira hoy día cuáles son los principales problemas que tienen los grandes proyectos de inversión para ser desarrollados, son problemas con las comunidades donde se insertan. Y esto espero que también que después lo desarrollemos un poco más cuando hablemos de las inversiones del futuro, pero es dejar eso bien claro. Y dentro de los grandes problemas que tienen los proyectos para ser desarrollados es porque ellos no hacen buena participación ciudadana, y que es lo que está hablando ahí. Entonces, un tema es dar buena información. 2, y esto es tanto para los proyectos de inversión, la invitación para hacer políticas públicas u otro tipo de participación. Segundo, ser muy claros a qué se está invitando a las personas. Tercero, ¿no es cierto?, para también poder quebrar esa falta de confianza, ser muy claros cómo la participación de estas personas va a incidir, va a influir en la toma de decisiones. Y cuarto, que sean procesos sistemáticos, o sea, no solamente que te invito una vez y no te veo nunca más. Y quinto, ¿no es cierto?, rendir cuentas de cómo esa participación, ya sea se transformó en un proyecto, en una política, se incidió y se va avanzando y digamos, en los acuerdos que se lograron. Entonces, si no logramos hacer eso, va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, que las personas, la ciudadanía tenga confianza en la participación. Es un desafío país, porque no solamente un tema de gobierno, sino que también a las personas que desarrollan proyectos. Ahora, Álvaro, quizá contigo podemos tocar el tema de la electromovilidad. ¿Chile es un referente en electromovilidad? Bueno, yo creo que la electromovilidad viene para quedarse, pero tenemos que hacer un análisis profundo de cómo queremos enfrentar la electromovilidad. Por ejemplo, el tema del tren es un tema clave, pero volviendo un poco a lo anterior, cuando yo tengo que tomar decisiones desde el punto de vista estatal, a qué proyecto voy, tengo que considerarlo eso como un elemento para tomar las decisiones. Y para lo cual también le tengo que preguntar a las personas. La pregunta es, ¿quién es el que está fracasando? ¿Son las personas las que no vienen? ¿O es la industria, el sector, el proyecto que no logra convocar a las personas para que opinen, para que diga lo que realmente quiere?
Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, porque muchas veces la participación ciudadana, las estadísticas que das tú, son para que no haya participación ciudadana. O sea, vamos a pasar el hito, vamos a hacer el check, pero realmente nos reunimos entre nosotros para decir las cosas entre nosotros mismos, mirarnos el ombligo, cuando realmente lo que no queremos es colocar en la mesa cuestiones de cambio como por ejemplo la electromovilidad, porque genera cambios en otras industrias y esas industrias se ven afectadas. Pero eso hay que develarlo, hay que colocarlo arriba de la mesa y colocarlo como un factor, no hay que esconderlo y tratar de generar mecanismos institucionales para que eso no ocurra, que es lo que a veces pasa, yo creo que es muy importante. En ese ejemplo, una sola pregunta. Sí, A propósito de la electromovilidad y de los buses eléctricos, por ejemplo, que mencionábamos que llegaron en el 2017 y todo, sin lugar a dudas una buena noticia, solo una comparación. Un bus normal, diésel, tiene una nota 4.8 por parte de la ciudadanía y el bus eléctrico un 6.3 o incluso superior. O sea, es abismante la diferencia en la evaluación ciudadana. Pero la pregunta es, ¿alguien le preguntó a las personas si estaba disponible, por ejemplo, a que le aumentara la tarifa a cambio de tener más buses eléctricos? ¿Se entiende o no? Esa pregunta nunca se hizo. Y si bien es cierto, la electromovilidad aporta, y soy la primera en suscribirlo, trajimos los primeros buses eléctricos, creo que esto había que hacerlo de dos formas. Gradualmente, para no impactar en forma tan importante en elementos tales como la tarifa, y en segundo lugar, además, muy importante a través de procesos concursales, y por eso yo insistía en la licitación. Javier. Yo les quiero dar un ejemplo para graficarlo un poco. Bueno, yo igual soy académico de la Facultad de Ingeniería de la gloriosa Universidad de Concepción, alma mater. Muy bien. ¿Ya? Y siempre les digo a mis estudiantes, estudiantes de Ingeniería Civil Mecánica, les digo, ustedes son secos para encontrar soluciones donde no hay problema, que es lo clásico. ¿Ya? Y todos se ríen, pero un poco verdad. Yo en particular lo que me he desarrollado es hacer estrategias energéticas locales, el nombre que le pusieron, pero en el fondo son planificaciones a largo plazo para las municipalidades en temas de energía. Entonces tenemos que, medimos los potenciales de energía renovables, solar, eólica, biomasa, el potencial de eficiencia energética, cuánta leña consumen, calculamos harto, ahí la ingeniería hacemos, pero después, que es lo que me dedico personalmente, porque lo que más me gusta, hacemos las etapas de participación ciudadana. ¿Para qué? Para construir planes de acción. Ya, de aquí a 10 años más, con los potenciales de energía renovable y eficiencia energética que usted tiene como comuna, ¿qué proyectos vamos a hacer? Chile Chico, que a pesar de que se llama Chile Chico, es la segunda comuna más grande de Chile, en menos de área. Se levanta una señora levanta la mano y dice, ¿sabe cuál es mi problema? Es que yo vivo a 20 kilómetros de Chile Chico y ahí hay una antena de teléfono que tiene un generador a petróleo. Entonces se acaba el petróleo y hace 3 semanas sin señal. Esa señora se queda sin señal, le da un patatú, vive sola, se muere. ¿Ya? Entonces hagamos un proyecto para allá. Hualpén, una comuna que está al lado de Concepción. Hualpén es particularmente una comuna dormitorio que se dice. Sí. Mucha gente vive ahí, pero trabajan en Talcahuano, trabajan en Concepción. El proyecto estrella que levantaron ellos querían paraderos de micro con energía renovable y eficiencia energética. O sea, querían que los paraderos tuvieran paneles, tuvieran baterías, harta iluminación. Si yo después le contaba a la alcaldesa, le decía, mira, este es su proyecto estrella, esto es lo que la gente más quiere. Y ella me explicaba, claro, como somos una comuna dormitorio, para la gente el paradero es muy importante. Entonces hay que poner las fichas donde la gente me está diciendo que las ponga. Pero y la gente fue escuchada. Claro, Muy de acuerdo. Es el reflejo de lo importante de cómo es la participación ciudadana, de cómo escuchar a los ciudadanos justamente en la materia de toma de decisiones. Beneficiar, por ejemplo, como usuaria final, quizás la gente tampoco sabe cómo me beneficio yo con un bus eléctrico, o por ejemplo yo si me quiero comprar un auto eléctrico que quiero reducir mis emisiones, ¿cómo puedo tener una subvención o un beneficio por optar a ser más sustentable, que no lo existe todavía? O el mismo caso, por ejemplo, net billing, que es que tú generes tu propia electricidad en la casa o en tu oficina. Finalmente tienes que invertir un montón de dinero para poder después generar tu electricidad y venderla a la red, pero al final, ¿quién te aporta o te ayuda para poder ser más sustentable? Yo creo que también hay una deuda en eso. O sea, estamos hablando ya en el usuario final del transporte público, pero si yo tengo un auto o quiero modernizar mi casa, también necesito dinero para hacerlo y no tengo acceso porque todavía sigue siendo muy cara la tecnología. No hay incentivo. Sí, son muchas discusiones que hay que poner arriba de la mesa. La participación ciudadana es el tema al final que se ha tomado este Claro. capítulo de este capítulo, que tenemos que ir al corte. Vamos a hacer la pausa. Tenemos que ir al corte porque sin comerciales. Vamos a No Culpes a la Noche y hemos hablado harto de participación ciudadana. Estuvo aquí, estuvo buena Partimos discusión. por acá, nos fuimos por allá, pues No, se le pero da está bien. cabildo. Si le das al cabildo que termine donde el cabildo manda, no donde nosotros Vamos a tener que queremos. hacer otro capítulo para hablar de nuevas inversiones. Sí, Ani, el tema de inversiones que habíamos quedó en el tintero, pero que es fundamental de aquí a futuro. Sí, muy rápidamente, pensando en el Chile del futuro, del Chile que queremos, El nuevo ya Chile. hemos dicho que tiene que ser sustentable, inclusivo, hay una serie de inversiones que hay que hacer y que de hecho de cierta forma ya se está movilizando. Uno, el tema de agua, que tiene que ver
tiene todo que ver con el tema de desigualdad y poder seguir existiendo y desarrollando. Y ahí el tema de las desaladoras es crucial. Es algo que está pasando, no obstante, las desaladoras usan mucha energía. Sí. Entonces, si no lo hacen mediante energía renovable, tenemos un problema. Segundo, aquí estamos hablando de la electromovilidad. En el tema de la electromovilidad está empezando, todavía tiene ciertos desafíos, por ejemplo, el costo de esto que lo hace que no sea muy equitativo. No obstante, se espera que con el tema del almacenamiento, que son las baterías, ¿no es cierto?, Sí, con las que el se litio. hacen, y el litio, ¿no es cierto?, eso vaya a ser, ¿no es cierto?, un breakthrough, que se llama una baja de costos muy importante, y que Exacto. su minuto va a Va a ser poder la ser una opción. solución importante tanto para la electromovilidad y otros usos. Y aquí es súper importante porque en Chile tenemos litio, por ejemplo, se está impulsando el Instituto Nacional del Litio para trabajar esto, y eso significa que no solamente vamos a ser usadores de tecnología, sino que vamos a desarrollar capacidades. Pero claramente eso no pasa así por generación espontánea, hay que intencionarlo. Entonces hay oportunidades que en el cómo tú haces las cosas puedes tener mucho más beneficios que si no haces nada. Y tercero, el tema del hidrógeno, el hidrógeno solar, que también no sé. El tema de la electromovilidad es una solución a ciertos autos, ciertos buses, pero lo que es transporte de carga, y especialmente en el uso de nuestra minería, que es una actividad muy importante, pero sí que es muy contaminante, este uso del hidrógeno, y que de hecho, de acuerdo a las proyecciones del gobierno, va a ser responsable del 21% de la reducción de emisiones al 2050, es un rol súper clave. Y en este minuto no tenemos nada. Íbamos a hablar de Entonces, ¿cómo lo inversiones hacemos? y terminamos hablando, se nos va el tiempo, perder. lamentablemente. Se nos va el tiempo, lamentablemente, y vamos a hablar de inversiones, terminando hablando de participación ciudadana, que es el cabildo el que manda. Y es esencial el tema. Así Pero que vamos a hacer bien. otro, vamos a hacer otro, Vamos a hacer promesa, otro y nos vamos a vamos a invitar invitar. a los mismos. Muchas gracias por venir a todos. Gracias. Gracias en su casa, Sí, pues nos vemos por mañana. vernos el día domingo. Y el lunes comenzamos una nueva semana, que sea muy buena semana para todos, para ustedes también. Muchas, muchas gracias. Chao, chao, que les vaya bien. Gracias.